una reflexión sobre el tema del desarrollo regional y qué relación hay entre la Universidad de Ibagué y esas reflexiones sobre el desarrollo regional. La Universidad de Ibagué, como todos sabemos, lleva 39 años comprometida con el desarrollo regional. De tal manera que ninguna otra universidad mejor que esta para aventurar algunas reflexiones sobre el tema. Y digo aventurar porque esta universidad sabe de desarrollo regional, mucho más de lo que yo puedo, dijéramos, expresar. Yo no voy a hablar de teorías del desarrollo económico. Hay suficiente literatura sobre desarrollo económico. Mi enfoque va a ser otro. Yo quiero trabajar el tema del desarrollo regional desde su dinámica histórica. Y se van a dar cuenta que el concepto de historia no es el que quizás estamos o podríamos esperar. Voy a trabajar básicamente 4 puntos. Primero, quiero mirar el desarrollo en función de su objetivo. Es decir, desarrollo a la luz de su objetivo. En segundo lugar, quiero hacer unas breves reflexiones sobre el concepto de región. Nosotros hemos vivido en la región, nacemos en una región, hablamos mucho sobre región y a veces ni pensamos qué significa, qué es lo que hay detrás del concepto de región. Tercero, voy a plantear lo que yo denomino unas condiciones de eficiencia social. Son condiciones que son necesarias, por eso son condiciones, para tener un desarrollo regional eficiente. Y en cuarto y último lugar, trataré de hacer una alusión a la universidad. ¿Qué es una universidad regional? Yo creo que podemos definir el desarrollo como la fase consciente de la evolución. Es decir, después de miles de millones de años, la evolución, que es fruto del azar, del ensayo y el error, se hace consciente. Cuando surge el ser humano, cuando aparece el ser humano, la evolución, yo diría, el mismo cosmos adquiere conciencia. Pero dejémoslo así, la evolución se hace consciente y allí empieza el desarrollo. Cuando la evolución es consciente, queda en manos del ser humano, entonces se llama desarrollo. Y es la misma dirección. Claro, me falta advertir que muchas de las afirmaciones que yo haré hoy son discutibles. Y bienvenida a la discusión. Esta es una visión sobre el tema, no es la visión. El desarrollo conserva la misma dirección que tuvo la evolución. Déjenme decirlo, de lo simple a lo complejo, pasando de la litosfera por la biosfera a la noosfera. Y el objetivo, también déjenme afirmarlo, es el mismo, el ser humano. Aquí hay una afirmación implícita fuerte, y es que la evolución de miles de millones de años buscó al ser humano. Tenía como objetivo final que el ser humano emergiera como fruto de la evolución. Pero fue una búsqueda de muchos años, ensayo, error, etcétera, hasta que aparece la conciencia.
aparece el espíritu, aparece el ser humano. Y desde ahí entonces el ser humano es el actor. En ese momento empieza el desarrollo. Y la gran fuerza es la autonomía. Antes era el azar, ahora el desarrollo es la autonomía. Es la racionalidad que aparece con el ser humano, es el conocimiento. Y si el ser humano fue el objetivo de miles de millones de años de evolución, y el ser humano sigue siendo el objetivo del desarrollo, a mí me parece necesario, para entender de qué se trata cuando hablamos de desarrollo, entender lo que es el ser humano. Es decir, de la naturaleza del ser humano se derivan consecuencias necesarias para el desarrollo. Es el objetivo. Es decir, el desarrollo debe promover la conciencia, debe fortalecer la reflexión, debe fortalecer la trascendencia de lo espacio-temporal, porque finalmente lo que surge cuando aparece el ser humano sobre la Tierra es la posibilidad de trascender lo espacio-temporal, sin abandonarlo, sin prescindir de ello. Se trasciende lo espacio-temporal a través fundamentalmente de la reflexión del espíritu, de la posibilidad de encontrarse consigo mismo. Y allí está el fundamento de la autonomía, la capacidad de distanciarse de lo espacio-temporal, de distanciarse y en ese sentido poder dominarlo con autonomía, poder transformarlo. Aparece la capacidad de conocer, de analizar, de sintetizar, de entender, de comprender, la capacidad de dialogar, de reconocer e interactuar con el otro, la capacidad de transformar. Yo a veces pienso que esa es realmente lo que nos diferencia, la nota que nos diferencia más claramente de las especies, dijéramos, anteriores al ser humano, es la capacidad de transformar. Nosotros somos capaces de transformar, de hacer desarrollo. Entonces, la reflexión y la capacidad de transformar es la primera característica del ser humano que nos da una lección sobre lo que es desarrollo. Transformar, entender, descubrir, cambiar. Eso es desarrollo. Eso es desarrollo. Eso es fortalecer, crear la posibilidad de que el ser humano sea cada vez mejor ser humano. Eso es desarrollo. La segunda característica del ser humano, todos tenemos la conciencia de las enormes potencialidades que tenemos y la conciencia de las enormes limitaciones que tenemos. Es decir, el ser humano lo podemos definir como una tensión entre la potencialidad y la limitación. Más poéticamente hablando, uno podría decir es la tensión entre el ser y la nada. Muy poético. Déjelo por ahora entre potencialidad y limitación. No como un compuesto de dos cosas. No, es una unidad con un enorme potencial y grandes limitaciones, la misma unidad. Y por eso nosotros podemos definir al ser humano por lo que es y por lo que no es, por su potencialidad y por su limitación. Por lo que es, por su racionalidad sensible o sensibilidad racional, por su maravilloso potencial, por su autonomía, por su libertad, por su capacidad de crear y transformar, por su capacidad de interactuar y de dialogar,
con una proyección que yo llamo ética. ¿Y en qué sentido la llamo ética? En que se deriva de lo que es. Una proyección ética al crecimiento, a la transformación. Y también podemos definir al ser humano por lo que no es. Se lo puede definir por su carencia, por sus limitaciones, por el desequilibrio entre lo racional y lo sensible, por sus pasiones, por su inseguridad, por su egoísmo, por su dependencia, por la dificultad para comunicarse, aún en el mismo idioma. La enorme dificultad de comunicación no tiene que ver con los idiomas. En el mismo idioma. Y por su, llamémoslo, opción antiética a la limitación. Llámelo injusto, llámelo mal, llámelo como quiera. Éramos a la limitación. Entonces, la segunda característica nos implica también consecuencias para entender el tema del desarrollo. Nosotros somos una tensión entre la limitación y el potencial. El desarrollo es justamente impulsar esa tensión hacia el potencial, profundizar el potencial, salir de la limitación. Tercera característica, el ser humano es autónomo, ya lo dije, afirma su naturaleza mediante opciones. Sabater tiene una frase muy bella cuando dice que nacemos humanos, pero eso no basta. Tenemos que llegar a serlo. Y eso se logra autónomamente. Cuarta característica, el ser humano es una tensión entre lo individual y lo social. Somos esencialmente individuos, diferentes el uno del otro. Somos individuos y a la vez somos esencialmente sociales. Necesitamos del otro. No somos concebibles únicamente como individuos, pero tampoco somos concebibles únicamente como sociales. Esencialmente individuales, particular, diferente. Eso es el fundamento de lo privado, entre otras cosas, de la propiedad privada, si quieren. Somos esencialmente situados. La historia nos ancla, nos hace distintos. Y de ahí nace otro imperativo ético. El imperativo ético hacia la autoestima. Si quieren, el imperativo ético de afirmar la diferencia. Somos esencialmente diferentes. No somos iguales. Pero somos esencialmente sociales. El fundamento de lo público. Si en la individualidad está el fundamento de lo privado, en esa naturaleza social está el fundamento de lo público. Y allí también surge un imperativo ético. Si somos esencialmente sociales, surge el imperativo eso hacia el reconocimiento del otro, hacia la aceptación del otro diferente. El imperativo ético por el respeto, por las ideas del otro. El imperativo ético por la comunicación e interacción respetuosa con el otro. El imperativo ético de escuchar al otro en su lenguaje como sujeto. Eso es muy difícil, eso es el problema de la comunicación.
Cada uno de nosotros se expresa desde su subjetividad, pero hay un imperativo ético de tratar de oír al otro desde la suya, desde la subjetividad del otro. Y eso tiene consecuencias importantes cuando hablamos de desarrollo. Esa naturaleza esencialmente individual y esencialmente social. Hay un ejemplo muy claro. Nosotros no podemos, de acuerdo con esta visión, buscar un individualismo a costa del grupo, a costa de la sociedad. Estaríamos contrariando nuestra naturaleza. Pero tampoco podemos buscar un socialismo a costa del individuo. Entonces hay un equilibrio entre lo individual y lo social que tiene consecuencias claras cuando hablamos de desarrollo. El ser humano se afirma en su proyección individual y se afirma en su proyección social y se afirma en su profundización individual. Entonces uno podría, diríamos, empezar a deducir en relación con el desarrollo temas como, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del desarrollo? ¿Cuál es el objetivo del desarrollo? Y lo puede extraer de esa consideración de lo que somos como seres humanos, porque si el ser humano es el objetivo, fue el objetivo de la evolución y sigue siendo el objetivo del desarrollo, pues entonces el objetivo fundamental del desarrollo es el despliegue de las potencialidades del ser humano como individuo y como sociedad, porque ambos son notas esenciales. El padre Lebret, yo no sé si ustedes saben quién es o conocen quién fue el padre Lebret. El padre Lebret fue un francés que vino en los finales de los 40, comienzos de los 50 en el siglo pasado y escribió un libro espectacular sobre desarrollo aplicado a Colombia. Fue incluso anterior a Locking Kerry. Ustedes saben que Locking Kerry fue el gran asesor de los primeros planes de desarrollo de Colombia y que nos acompañó durante un tiempo largo, pues hasta los 90 prácticamente. Bueno, Lebret tiene una frase que a mí me parece muy linda. Él escribe, pero es un gran humanista y un gran sabio. Y él decía, el logro ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los objetivos del desarrollo? Dice, el logro de un contexto, medio, momentum, situación, entorno, o como quiera llamarse, que facilite la potenciación del ser humano para que se transforme en persona humana. Eso es duro, un poco en la línea de Sabater. No basta con nacer humanos, es necesario llegar a serlo. En su doble dimensión biológica y espiritual, dice Lebret, capaz en esta última condición de conocer y amar. Estamos hablando del ser humano completo, diríamos. Y quisiera también mencionar el libro de Amartya Sen, que seguramente todos hemos oído mencionar, cuando él habla de desarrollo como libertad. Desarrollo como libertad. Es decir, desarrollo como profundización de lo más genuino del ser humano, la libertad. La libertad. Y aquí quiero hacer una pequeña digresión hacia lo que los economistas llaman la función de bienestar. El objetivo del desarrollo es el bienestar
del ser humano, el despliegue de la potencialidad del ser humano. Y así definimos el bienestar. Y los economistas hablan mucho de la función de bienestar. La función de bienestar en economía es lo que a través de toda la actividad económica se trata de optimizar o maximizar el bienestar. Los economistas, con la simpleza a veces desesperante que los caracteriza, yo creo que yo no califico de economista, pero no porque sea más complejo. Se ven obligados a introducir en la función de bienestar lo que ellos llaman las funciones de utilidad. Y las funciones de utilidad dependen, en el lenguaje de los economistas, del consumo que ellos hacen, de bienes tangibles e intangibles. Entra el descanso, por ejemplo, entra la satisfacción por el bien del otro, por el bienestar del otro, entran una cantidad de cosas. Pero son funciones de utilidad personales. Y los economistas, con su función de bienestar, lo que hacen es optimizar. Gracias al criterio de Pareto lograron trascender algo que los tuvo enredados durante muchos años. Gracias al criterio de Pareto lograron dar el salto y maximizar la función de bienestar. Y el problema de Pareto, que resolvió Pareto, era que no podían comparar las utilidades de los individuos. Yo no puedo saber, como somos distintos e individuales, yo no puedo saber si restarle bienes a alguien para dárselos a otro aumenta o disminuye el bienestar de la sociedad, porque yo no sé qué tanto significa para uno los bienes que le quito y cuánto significan para el otro los bienes que le doy. Pero bueno, ellos hablan, los economistas, de funciones de bienestar y tienen toda un desarrollo matemático además bellísimo, que es toda la teoría del equilibrio general, pero siempre atados a la simplicidad del argumento de las funciones de bienestar. Hay una manera menos rigurosa, pero más completa, de hablar de la función de bienestar. Y ya el argumento de la función no son funciones de utilidad, sino son objetivos mínimos y objetivos máximos. Los objetivos mínimos de una sociedad en desarrollo son los que, por ejemplo, nos definen las metas del milenio. Esos son objetivos mínimos. Y los objetivos máximos son aquellos que diferencian a una sociedad de otra. Como individuos tenemos objetivos máximos que nos diferencian. Yo, por ejemplo, soy católico. Yo no tengo por qué imponerle a nadie mi religión. Es un máximo mío. Yo, por ejemplo, soy, qué sé yo, liberal, conservador, comunista. Yo no tengo por qué imponerle a otro mi pensamiento político. Esos son máximos míos. Mínimos es donde todos debemos estar. Los mínimos se estandarizan. La función de bienestar, el bienestar tiene objetivos mínimos, objetivos de sostenibilidad, metas del milenio, pero debe también tener objetivos máximos. Los individuos y la sociedad como un todo debe incorporar entre los objetivos del bienestar sus objetivos máximos, es decir, aquellos que los diferencian de otros grupos, aquellos que corresponden a su identidad, a su historia, a su cultura, a su paisaje, a su racionalidad distinta. Eso no se suele hacer. Cuando ustedes miren planes de desarrollo, nunca te hablan, o muy rara vez hablan, de objetivos máximos. Siempre es salud, educación, vivienda, nutrición, a niveles del mínimo. Y eso es necesario.
Lo que no es necesario ni conveniente es reducirse en objetivos del bienestar a los mínimos. Hay que aspirar a los máximos. Y los máximos dependen de lo que es la sociedad, de lo que es esa localidad, de lo que es esa región. Podemos terminar, diríamos, este aspecto sobre el desarrollo diciendo que es un proceso inagotable. Nunca se llega a un máximo, a un óptimo, a un final en desarrollo. Eso además se deriva de una característica hermosa del ser humano, y es que el ser humano es un ser limitado con potencial ilimitado. Es una construcción permanente que puede retroceder. Hay países que han retrocedido en desarrollo. Es un fenómeno social que incorpora, diríamos, lo social, no es un fenómeno técnico. El desarrollo no es solamente un problema técnico. La técnica contribuye, pero no se reduce a eso. Es propio, es local. Es el resultado del equilibrio entre bienes privados y bienes públicos. Ahí hay un tema también del cual nos olvidamos cuando hablamos de desarrollo. Desarrollo es el resultado del equilibrio entre bienes públicos y bienes privados. Y a veces buscamos enfatizar únicamente en los privados a costa de los públicos o en los públicos a costa de los privados. Segundo tema que quiero trabajar tiene que ver con el concepto de región. ¿Qué es región? La Conferencia de Poderes Locales y Regionales del Consejo Europeo la define así. Es una comunidad humana establecida en un espacio territorial con características de homogeneidad histórica, cultural y económica, que actúa en pos de fines e intereses comunes, con autonomía administrativa y facultad de elegir órganos legislativos y ejecutivos regionales. Es una comunidad en un espacio territorial, una comunidad con un proyecto colectivo y una administración autónoma. Una definición que para mí es bastante simple de región, es que reúne estas características, región es un proyecto colectivo de largo plazo de una comunidad situada. Es un proyecto colectivo y eso ya exige como condición una comunidad. De largo plazo, estamos hablando de desarrollo y el desarrollo siempre es de largo plazo. Proyecto colectivo de largo plazo, de una comunidad situada, es decir, una comunidad con identidad, con historia, con geografía, con costumbres, con racionalidad y modo de ver el mundo propios. Y a mí me sugiere entonces la pregunta, ¿hay regiones en Colombia? ¿Hay regiones en Colombia? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de regiones. ¿Hay regiones en Colombia? Regiones donde se pueda identificar un proyecto colectivo de largo plazo de una comunidad situada. En todos los entes territoriales hay comunidades situadas, hay gente situada. No sé si hay comunidades, falta el proyecto colectivo y un proyecto colectivo de largo plazo. A mí me parece que Colombia es un país con un potencial enorme de regiones, pero sin muchas regiones. Uno ve asomos de región, por ejemplo en Antioquia. Antioquia unido alrededor de ese famoso objetivo que ellos se propusieron, Antioquia
o eslogan que ellos denominaban Antioquia la mejor esquina de América. Esa es una manera de tratar de converger, tratar de ver cómo la gente siente que ese es su objetivo y entonces converge. Y converge independientemente de las diferencias ideológicas, de las diferencias de partido, de las diferencias de clase social. ¿Cuándo hay región? Cuando hay una comunidad que converge alrededor de un propósito colectivo. Y esa es una condición necesaria para que la comunidad progrese, para que haya desarrollo regional. Hoy estamos en presencia de una serie de fenómenos que hacen que el desarrollo regional tenga que tener características peculiares. La revolución de las comunicaciones cambió las relaciones entre los individuos, cambió las relaciones entre los países, cambió las relaciones entre los actores económicos, cambió las relaciones entre las regiones, cambió las relaciones entre las generaciones. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno, yo lo denomino de democratización, de conciencia de la capacidad propia, un fenómeno que nos permite estar en tiempo real en contacto con mucha información, y eso hace que los individuos hoy nos sintamos empoderados, y eso hace que la opinión del otro y la mía sean igualmente respetables. Eso hace que la opinión del jefe, del dueño de la empresa, del rector de la universidad, del jefe de gobierno, sea igualmente válida a la mía. Ahí hay un proceso de democratización, allí hay una tendencia muy fuerte a la democratización. Es decir, la libertad y la disponibilidad de información introduce una serie de tensiones entre los individuos, entre el individuo y el grupo. Hace mucho más importante y le da más jerarquía a la distinción entre lo racional y lo razonable. La única manera de que ese fenómeno de democratización, que yo considero maravilloso, ese empoderamiento de cada individuo, esa fe del individuo en sí mismo, ese sentido de pertenencia, la única manera es que el individuo sea consciente de que además de racional tiene que ser razonable, es decir, tiene que tener en cuenta el bien de los demás, es decir, que él sea consciente y aumente la conciencia que él tiene como ser individual y como ser colectivo. El segundo fenómeno, la globalización. La globalización le lanza unos desafíos muy importantes a los temas de desarrollo regional. La desaparición de las distancias, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. La relativización del espacio y del tiempo, que hoy no lo permiten la velocidad de las comunicaciones. Hoy hablamos de valores y normas globales, de ideas globales. Hoy los derechos humanos, eso no es propio de ninguna sociedad, hoy está absolutamente, gracias a la globalización, tendemos a hablar todos de los mismos derechos humanos. Hoy alguien que cometa un crimen en el país A es apresado en el país B y es juzgado en el país B. Hoy hay instituciones globales. Hay una nueva economía que surge de la globalización, una economía donde los capitales y los bienes de producción pasan fronteras, una economía donde el sector financiero ya no tiene nacionalidad. Cuando yo estudié desarrollo económico, una de las cosas más importantes era saber qué países eran ricos en un determinado factor de producción.
Hoy los factores de producción pasan las fronteras, el capital financiero, el capital humano, la tecnología pasa fronteras. Hoy los recursos no tienen nacionalidad. Eso se debe a la globalización, eso se debe a la aparición de una economía nueva, donde hay mucho mayor integración entre producción y consumo, entre producción local y producción mundial. En fin, hay una cantidad de características que hoy en desarrollo regional es necesario tener en cuenta. Para no hablar de la sociedad del conocimiento, otra característica fundamental, que hoy determina, dijéramos, hacia dónde debe ir el desarrollo regional. Sociedad del conocimiento que permite potencializar esa enorme riqueza del ser humano. Conocimiento como creación social de valor. Esa posibilidad de hacer sinapsis innumerables a manera de un gran cerebro colectivo a través de la revolución de las comunicaciones. Seguramente en el mundo hoy, en este momento, hay mucha gente hablando de desarrollo regional. Hoy podríamos estar en contacto con ellos en forma inmediata. Hoy podríamos generar un cerebro colectivo que haga que el conocimiento avance más rápido. Eso es la sociedad del conocimiento, realmente, que permite una sinergia enorme y productiva entre distintas mentes, entre distinto capital humano, entre distintas formas de capital. Una posibilidad de integrar lógicas distintas, una posibilidad de crear redes, una posibilidad gigantesca de acopiar y analizar información. Se habla mucho del Big Data y el Data Analytics. Eso es la sociedad del conocimiento. Y hoy hay que hacer desarrollo regional en presencia de la sociedad del conocimiento, en presencia de un fenómeno de democratización, en presencia de un fenómeno de globalización, en presencia de una nueva economía, en presencia de descentralización. La descentralización es otro de los fenómenos. Colombia ha tenido fama de ser un país muy descentralizado. La verdad es que la descentralización en Colombia se nos quedó en la mitad del camino. Colombia es un país tremendamente centralista. Y es centralista no solo por decisión del centro, sino por decisión de la periferia. Nosotros tenemos una mentalidad centralista. Nosotros, en las regiones, tenemos una mentalidad centralista. La descentralización es un fenómeno que llama la atención sobre un nuevo papel del centro. No es desaparición del centro, no, es descentralización con centro, porque el centro es necesario. Pero nosotros no hemos logrado entender esa relación entre centro y periferia, que en el caso del desarrollo regional es fundamental. Descentralización política, descentralización fiscal, descentralización administrativa, descentralización legislativa. Entonces tenemos desarrollo derivado de la esencia del ser humano. Segundo, tenemos región como un proyecto colectivo y la afirmación de que estamos lejos de ser región. Y quisiera ahora mencionar un tema que se parece mucho más a la práctica, a las políticas de desarrollo, que yo lo denomino condiciones de eficiencia social. ¿Qué son las condiciones de eficiencia social? Son aquellas en las que las decisiones racionales de actores de la sociedad producen resultados socialmente eficientes. Condiciones de eficiencia social. Son condiciones en las que las decisiones que tomamos los individuos o los grupos, además de beneficiar al individuo y al grupo, producen beneficios socialmente convenientes.
Y fíjense que otra vez gira todo alrededor de la esencia individual y colectiva del ser humano en el desarrollo. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay unas condiciones macro que no dependen de los actores de la política de desarrollo regional. Las condiciones macro son propias de la nación, son propias del gobierno nacional. Tienen que ver con la política fiscal, con la política cambiaria, con la política monetaria, en fin. Condiciones micro. Condiciones micro son aquellas que despliegan al individuo. Son políticas de desarrollo que despliegan al individuo, despliegan al actor, lo capacitan para actuar. Son las que tienen que ver con la educación, con la formación, el fortalecimiento de la autonomía. Léanse la misión de la Universidad de Ibagué, ahí está descrito perfecto lo que son condiciones micro, el despliegue de cualidades laborales, de competencias laborales, profesionales. Allí entra un tema fundamental que es la inclusión y la erradicación de la pobreza. La pobreza es una condición que incapacita para participar en desarrollo. Es una condición que incapacita para aportar y para participar en los beneficios del desarrollo. Pobreza hay cuando el individuo o el grupo de individuos está en incapacidad de aportar al desarrollo, aunque quiera. Pobreza no es la decisión autónoma de alguien que renuncia y quiere vivir en la calle, quiere dormir en los andenes, voluntaria, autónomamente. Eso no es pobreza. Eso es una decisión respetable de una persona. Pobreza es cuando la persona tiene que dormir en la calle o tiene que dormir en las alcantarillas porque no tiene otra alternativa. Eso es pobreza. Pobreza es la negación total de estas condiciones que fortalecen al ser humano. Es la negación total de personas que no tienen la posibilidad de aportarle a la sociedad, de participar en los beneficios del desarrollo. Eso es pobreza. Las condiciones micro entonces van al actor, a generar la posibilidad de que cada individuo pueda participar. Condiciones meso. Las condiciones meso tienen que ver con la articulación, la posibilidad de que los individuos se articulen entre sí. Son las reglas de juego, son los valores, son las condiciones que nos permiten interactuar con las instituciones. Son condiciones que permiten que las instituciones puedan interactuar entre sí. Reglas y normas formales o informales. La Constitución, las leyes, la justicia, diríamos, todo el sistema de justicia. Todo el tema de capital social tiene que ver con condiciones meso. Condiciones meso se dan, por ejemplo, en los distritos agroindustriales en Italia. Hay condiciones meso, hay un capital social en acción que tiene un efecto claro sobre la economía italiana, en la zona donde están situadas los distritos industriales. Condiciones meso son las que rigen, por ejemplo, o deberían regir el comportamiento de los gremios, de los sindicatos, de los grupos. Condiciones meso son las que permiten articular lo micro con lo macro, las interacciones entre individuos y grupos. Allí están, por ejemplo, los clústeres, las cadenas productivas. Esas son condiciones meso y son todos los canales de comunicación con el interior y con el exterior. Y finalmente las condiciones meta. Las condiciones meta son las que logran la convergencia, facilitan y dinamizan la convergencia. La región es una condición meta.
la nación, en la medida en que cumpla con un objetivo de una convergencia en pos de un gran objetivo, es una condición meta. Yo le pregunto a los colombianos, ¿cuál es el gran objetivo colombiano? Distinto de ganar el Tour de Francia. ¿Cuál es el objetivo que tenemos, que hoy identificamos nosotros como el objetivo que nos identifica como colombianos? No lo sabemos. Colombia es muy grande, esa pregunta es muy difícil. Bueno, véngase para el Tolima. ¿Cuál es el objetivo que nos identifica como tolimenses? Muy grande todavía, véngase para Ibagué. Véngase para Ataco, para Planadas, para Chaparral, para, en fin, Alvarado, etc. No tenemos, en muchos casos no tenemos región porque no tenemos un propósito común. Un propósito común que nos identifique, no que nos uniformice. Recuerden, el propósito común, por eso siempre es de largo plazo. Propósitos de corto plazo hacen imposible la articulación entre diferencias fuertes. Los únicos que logran la articulación entre diferencias fuertes son los objetivos de largo plazo. En el largo plazo no importa de qué partido, a qué partido político pertenezco, qué ideología defiendo yo, qué religión tengo, a qué raza, en qué raza me ubico. Si yo tengo un objetivo de largo plazo, allí hay convergencia. Y ahí se da la condición meta. Y esa depende de la identidad de un pueblo, de la cultura de un pueblo, de sus aspiraciones sociales, de sus máximos. Y con eso concluyo las reflexiones sobre desarrollo regional. Y en síntesis son muy simples. Desarrollo es la continuidad consciente de la evolución. El objetivo siempre ha sido el mismo, el ser humano, la conciencia, la reflexión. Un ser humano autónomo, un ser humano individual y colectivo, individual y social. Un ser humano lleno de potencialidades y lleno de limitaciones, no lleno de que él es potencial y él es limitación, él como unidad. Y de esa naturaleza del ser humano, pues se deriva un poco cuál es el contenido del desarrollo, hacia dónde va el desarrollo. El objetivo, repito, sigue siendo el mismo. Y hay una característica fundamental, y es que nadie nos va a hacer el desarrollo, nadie distinto al ser humano, no va a venir pues de Marte a alguien a hacernos el desarrollo, es el ser humano el que lo hace. Y en cada región es cada región, en cada localidad es cada localidad. El mito de que hay un líder, de que hay una fórmula estándar de desarrollo, esos son mitos, eso no es cierto, no hay una fórmula, no hay un modelo. El desarrollo hay que hacerlo, es propio, hay que hacerlo desde la comunidad, desde la localidad. ¿Sirven los ejemplos? Por supuesto que sí, sirven los ejemplos. Entonces le traen a usted el ejemplo del Japón y el ejemplo de Israel y el ejemplo en un estado más pequeño de regiones en el mundo, en México, por ejemplo, en Inglaterra. Esos son modelos, referencias. El desarrollo es propio y lo tenemos que hacer nosotros. Y debemos trabajar convergiendo, tratando de lograr esa condición meso necesaria que nos defina como región o como nación, como localidad en el municipio. Es decir, lograr conformar comunidad con un proyecto colectivo de largo plazo. Un proyecto que se parezca a lo que es la comunidad, a su situación, a su historia, a su paisaje, a sus características, a sus recursos naturales, a su identidad, a su forma de ver el mundo. Y para eso hay unas condiciones. Hay que crear unas condiciones micro, fortalecer el actor, unas condiciones macro que no dependen de las regiones, dependen del gobierno nacional,
unas condiciones meso y unas condiciones meta, unas condiciones meso que nos articulan y unas condiciones meta que realmente hacen que converjamos. Lo último que quiero decir es sobre la universidad regional. Una universidad regional no es aquella que está situada en una región. De esas hay muchas en Colombia. Regionales, esta. No es suficiente con estar en el territorio. Una universidad regional es aquella que, en cumplimiento de su ser universidad, en cumplimiento de las funciones clásicas de la universidad, construye región. Es decir, contribuye a generar ese proyecto colectivo de largo plazo de una comunidad concreta. Hace poco me pasaron un documento que se llama la Declaración de Hamburg. Fueron 47 universidades del mundo que se reunieron en Hamburg entre el 5 y el 7 de junio. Y en esa declaración ellos dicen, Hamburg, no estoy hablando pues aquí de Girardot, universidades del mundo, dicen, el cumplimiento de la misión de la universidad depende inevitablemente de su inserción en la sociedad. Eso es una universidad regional, una universidad inserta en la sociedad. Hay muchas universidades que no están insertas en la sociedad. Una sociedad que no es una ni uniforme y cuyos componentes tienen diferentes demandas para la universidad, sobre acceso, sobre currículos, sobre efectos de la enseñanza y la investigación. Y aunque hay un entendimiento común, dice la Declaración de Hamburg, de las tareas centrales de enseñanza e investigación, las universidades tienen misiones y perfiles diferentes para responder a las distintas y cambiantes demandas de la sociedad en la que están inmersas, porque una condición crítica de la existencia de la universidad es su autonomía, esa que lamentablemente no tenemos las universidades en Colombia, no al menos en la medida en que yo creo que deberían tener. Me parece que la universidad colombiana se ha dejado ir sonsacando su autonomía, pero es una opinión personal. Las 4 funciones clásicas de la universidad generan las condiciones de eficiencia social. A través de la función clásica de la formación, la formación de autonomía y pensamiento propio, de valores, de humanismo, de comportamiento, de identidad y sentido de pertenencia, de democracia. Eso es la condición micro, eso tiene que ver con la condición meso y eso tiene que ver con la condición meta. La enseñanza claramente tiene que ver con la condición micro, formar competencias profesionales, fortalecer el pensamiento fundamentado, que los estudiantes tengan pensamiento fundamentado, fundamentar la creatividad, eso es condición micro. Paréntesis, no es admisible que un estudiante que haya pasado por una universidad no tenga un pensamiento fundamentado, independientemente de cuál sea ese pensamiento. No es admisible que un estudiante que haya pasado, un joven, una niña que haya pasado por educación superior, no es admisible que tenga pensamientos no fundamentados, que no sea capaz de sustentarlos, independientemente de cuál sea ese pensamiento. Independientemente. Y finalmente la condición meta. Las universidades, a través de la investigación, contribuyen a la formación de proyectos de largo plazo, el análisis del contexto,
conocimiento del patrimonio cultural, promoción de la innovación, la solución de problemas. El compromiso con la región es una condición meso. La contribución a la formulación de una función integrada por objetivos mínimos y máximos es una condición meta. Y el programa de Paz y Región las cumple perfectamente. Paz y Región sintetiza admirablemente las 4 funciones clásicas de la universidad. Beneficia a los estudiantes con sus competencias ciudadanas, fortaleciendo competencias ciudadanas, su sensibilidad social, su sentido de pertenencia, promueve su crecimiento personal, el conocimiento de sí mismos, conocen el país, aprenden haciendo, tienen experiencia laboral, eso les sirve de experiencia laboral. Conozco más de uno que haciendo un programa parecido, eso les vale como experiencia laboral en el futuro. Los beneficios para la comunidad son claros. El aporte de profesionales, los jóvenes ya son profesionales cuando van a Paz y Región, no les falta sino el título, que contribuyen a la identificación de oportunidades en los municipios y a la solución de sus problemas. El apoyo que le prestan a las administraciones municipales o a las administraciones de las entidades a las cuales contribuyen. Eso es promover condiciones micro, condiciones meso y condiciones meta. Y la universidad se beneficia enormemente del programa de Paz y Región a través del conocimiento que a través del Paz y Región tiene la universidad de la región, de los municipios, los temas de investigación que le llegan a la universidad, los casos para la docencia. Es decir, aquí realmente el programa de Paz y Región, que es tan importante para nosotros, que todavía hay personas que lo miran con cierto recelo, que hay personas que incluso dudan de si entrar a esta universidad a sus hijos porque aquí se los manda a dormir con campesinos o a vivir en condiciones precarias. Yo creo que nosotros tenemos que tener muy consciente que ese es una joya de la corona, y ese programa, como muchas otras actividades de la universidad, realmente hacen de la Universidad de Ibagué una universidad regional.